Alabar, glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. Sabemos que tu palabra ha sido bendecida, Padre, pero en esta hora, Padre, que vamos a abrir tu escritura, Señor amado, te pedimos permiso, Señor, que seas tú hablando a la vida de cada uno de nosotros, Señor amado, que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que haga un eco en nuestras vidas, que enraíce en nuestras vidas, en nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos, Padre Celestial, agarrar un poco de todo lo que tú nos enseñas, Padre Celestial. Que no sea el hombre, Señor, hablando, que no sea el yo, sino que sea el poder del Espíritu Santo, Señor, hablándole a tu pueblo, Padre Celestial, porque el pueblo necesita la llenura del Espíritu Santo, necesita la presencia, la unción del Espíritu Santo, Padre Celestial. Y en esta noche te pedimos, por favor, que seas tú redarguyendo nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que podamos, Padre Celestial, atesorar lo que tú nos vas a enseñar, lo que tú nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor amado. De qué forma nosotros, Padre, podemos vivir para poder heredar, para poder alcanzar la salvación de nuestras almas, Señor amado, porque sabemos, Padre de la gloria, que tú ya mandaste a tu Hijo amado a pagar el precio de nuestra salvación. Ahora, Padre Celestial, está en nosotros, Señor amado, tomar ese pasaje, ese boleto, Señor amado, para poder llegar a esa bella mansión, el cual tú dijiste que ibas a ir a preparar para cada uno de nosotros. Y estamos, Padre amado, ansiosos para poder llegar a esa bella nación, esa bella ciudad, el cual tú fuiste a preparar, Señor amado. Pero ayúdanos, Señor amado, ten misericordia de nosotros para poder nosotros seguir en tus caminos, para poder, Señor, seguir exaltando tu nombre y adorándote, Padre Celestial, y que nos encuentres haciendo, Señor, lo que hoy estamos haciendo, estando en una vigilia, Señor amado. Eres tú el que pones el querer como en el hacer en la vida de cada uno de nosotros, Padre Celestial. En esta hora te pedimos, Padre, la guianza del Espíritu Santo para poder entender lo que tu palabra nos va a hablar en esta noche. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Puede sentarse, mi estimado hermano, en esta noche. Yo sé que muchos trabajaron, están cansados, y los que no trabajaron para la compañía trabajan en la casa, quizás hasta cocinando, ¿verdad? Pero se cansa uno. Amén. En la cocina se cansa uno estar ahí parado, y entonces es muy importante que el cuerpo también descanse. Amén. Los invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo en el verso 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 2, su verso 18. El libro de Revelaciones, capítulo 2, verso 18. ¿Todo lo tenemos? Amén. Gloria a Cristo Jesús. La palabra del Señor siempre la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Su letra dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras
obras. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que están de pie, por favor. Gloria a Cristo Jesús. El Señor continúe bendiciendo su palabra, continúe bendiciendo su iglesia. Amén. Vamos a platicar un ratito aquí del libro de Apocalipsis. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Hemos leído lo que el apóstol Juan pudo ver, pudo escuchar cuando Jesús le habló, cuando él escribió el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Amén. Este es uno de los mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor, y el mensaje ¿a dónde es el mensaje? ¿Vio el título? El mensaje a Tiatira. Amén. El mensaje a Tiatira dice esto, escribió el apóstol Juan, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Dice. Le dijo: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién es el ángel de la iglesia de Tiatira? ¿Quién es el ángel de la iglesia en esta noche aquí? ¿Sabe usted quién es el ángel de la iglesia? Sí, es Cristo, el ángel de la iglesia, pero aquí nos está hablando, escribe, porque le escribió a las 7 iglesias del Asia Menor, y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Y quién era el ángel de la iglesia de Tiatira? ¿Lo sabemos? Fíjense que en muchas ocasiones nosotros, cuando llega el momento en que se va a escuchar la palabra del Señor, la predicación, ya cantamos, ya oramos, y hay veces que le dedicamos mucho tiempo a las alabanzas. No digo que es malo, porque es bueno, es perfecto, nos gozamos en la presencia del Señor. Pero cuando viene la palabra del Señor, quisiéramos que la predicación fuera unos 20 o 25 minutos y vámonos. No queremos aprender de lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Y por eso hoy en día hay mucha ignorancia en nosotros. Hay mucha ignorancia. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la predicación, ¿no? Se alargó el mensaje hasta ahí, decimos: ay, el pastor ya se tardó tanto tiempo, ya lleva media hora. Y si llegó a los 40 minutos, ya estamos incómodos. Y seguimos en la misma ignorancia, porque no queremos aprender más de la palabra del Señor. Por eso aquí nos está diciendo la palabra del Señor, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién es el ángel? ¿Quién era el ángel de la iglesia en Tiatira? Y les pregunto a ustedes. Entonces, el ángel de la iglesia en Tiatira era el pastor de la iglesia. ¿Quién es el ángel ahora de aquí, de la iglesia? Pues ahí tenemos al pastor. Es el ángel de la iglesia. Por eso dice la palabra. Y que nos quede claro, le debemos un respeto, como siempre, no solo al pastor, entre nosotros mismos, pero al pastor le está hablando, al ángel de la iglesia. Amén. Y es nuestro pastor que tenemos aquí con nosotros, Miguel Ángel. Amén. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién estaba diciendo esta escritura? ¿Quién estaba hablando ahí con Juan? Era Jesús. Por eso dice: pongamos atención y que nos quede claro y aprendamos lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Y dice: el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién vino a pagar el precio de nuestra salvación si no es Cristo Jesús? Por eso dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Jesús estaba elogiando a la iglesia de Tiatira. La estaba felicitando en un momento como por ejemplo hoy en día aquí en la iglesia.
Le damos gracias al Señor y a cada uno de ustedes por su presencia en esta vigilia, porque sabemos de que la vigilia no tiene un horario para terminar, un horario para empezar hay, pero para terminar no hay. Es una vigilia. ¿Cuántas vigilias tiene la noche? Son 4 vigilias. De las 6 para las 9 la primera vigilia, de las 9 para las 12 la segunda, y la tercera vigilia es de las 3 para las 4, de las 12 para las 3, y de las 3 para las 6 la cuarta vigilia. Y en la cuarta vigilia era donde Jesús más se manifestaba con sus discípulos. Era en la cuarta vigilia, pero ¿cuántas veces hemos estado en la cuarta vigilia? Seamos sinceros. Una vez. En ocasiones, como dicen allá afuera, muy a panzazo se llega a la tercera vigilia, que son de 12 a 3. Pero la cuarta vigilia, ¿no? Cuando Jacob peleó con el ángel, ¿en cuál vigilia fue? ¿La primera, segunda, tercera o cuarta? En la cuarta vigilia. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos caminando sobre el agua, ¿fue en la primera, segunda, tercera o cuarta? Siempre ha sido en la cuarta vigilia. Es donde están las victorias, donde se gana mejor. Pero en ocasiones no llegamos a la cuarta vigilia. Pero es una vigilia. Sabemos que es una vigilia. Por eso se dice una vigilia. Y una vigilia sabemos que es para vigilar, estar atentos. No dormirnos, no venimos a dormir. Porque hay un dicho allá afuera que dice que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces tenemos que estar alertos, despiertos, porque no se sabe la hora ni el momento en que el Hijo del Hombre venga por su iglesia. Amén. Un soldado no se puede quedar dormido en su servicio, porque si se queda dormido, tiene su premio. No se puede, mi hermano, porque uno tiene que estar alerta por cualquier cosa que pueda acontecer a su alrededor de uno. Por eso dice aquí, dice, yo conozco tus obras y amor. Le estaba hablando a la iglesia de Tiatira. Y fe, servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice, yo te conozco, Tiatira, yo te conozco, que has trabajado, te has esforzado, te felicito, iglesia, estás haciendo bien las cosas. Y estaba hablando Cristo, estaba hablando el Hijo del Todopoderoso. Pero dice en el verso 20, pero tengo unas pocas cosas, no eran muchas, digo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que toleras que esta mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tengo unas pocas cosas, dice, contra ti. Pero esas pocas cosas que estaba hablando Jesús contra la iglesia de Tiatira eran cosas terribles, mi hermano. Eran cosas pesadas que habían en la iglesia. Porque dentro de la iglesia de Tiatira había adulterio, había fornicación. Y Dios se daba cuenta de todo lo que estaba aconteciendo. Porque en ese entonces había muchas empresas, muchas compañías allá por el Asia Menor, que para poder entrar a un trabajo, un empleo, aunque fueran de la iglesia, dicen los historiadores, que tenían que arrodillarse y adorar a otros dioses, porque si no, no les daban ese trabajo. Pero sin embargo, los de la iglesia de Tiatira no habían depositado su confianza en el Señor solamente, sino que la compartían con los ídolos de afuera. Y eso se llama adulterio, fornicación, porque
estar con uno y con otro, como hoy en día. Si hay algún hermano o alguna hermana que tenga su esposo o su esposa y que esté casada con él y casado y tiene otro por afuera, pero está dentro de la iglesia, ¿qué es? Un adulterio. Y entonces ahora el Señor dice que no podemos servir a dos señores, amarás a uno y aborrecerás al otro. Entonces tenemos que decidir por quién nos decidimos a servirle, si le servimos al mundo o le servimos a Dios. Por eso dice aquí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces hoy en día la iglesia se tiene que dedicar solamente al servicio de Cristo Jesús y no compartir su gloria con lo del mundo, con lo de afuera. Porque en algunas ocasiones, como lo hemos dicho, aquí somos unos y allá afuera somos otros. Y no tenemos que ser así. Tenemos que, lo que somos aquí adentro tenemos que ser allá afuera. Como hablamos aquí adentro tenemos que hablar allá afuera. Porque aquí adentro, no importa, aquí, usted sabe que aquí no decimos nada malo. Pero allá afuera, si hay alguien que nos está viendo, allá afuera dice que somos un libro abierto. Cualquiera puede leer lo que quiera en nosotros. Entonces es muy importante que nosotros tomemos muy en cuenta lo que la palabra del Señor nos está enseñando y nos está diciendo, de que tenemos que decidirnos a quién servirle, si le servimos a Dios o le servimos al diablo. Pero no podemos servirle a Dios y servirle al diablo. Eso se llama adulterio. Porque si la iglesia es para Cristo, Él no comparte su gloria. Él no comparte su gloria. Él quiere la iglesia para Él. Pero en ese entonces la iglesia de Tiatira era diferente. Pero en aquel entonces Jesús le estaba hablando a la iglesia de Tiatira. Ahora, ¿a quién le está hablando? ¿Será que le está hablando todavía a los de Tiatira? Ahora nos está hablando a nosotros. ¿Qué estamos haciendo dentro de la casa del Señor? Tenemos que ser rectos delante del Señor. Como somos aquí adentro, tenemos que ser allá afuera. Amén. Porque, ¿por qué nos menciona aquí a Jezabel? Si Jezabel, ¿cuántos años tiene que esa mujer anduvo sobre la faz de la tierra? Tiene aproximadamente unos, si no estoy equivocado, por ahí unos 5,000 años. Pero viene a aparecer aquí en el libro de Apocalipsis, porque dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, porque dice que se dice, no era profeta, no era una profetisa, que se dice profetiza, enseñe, dice, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso en ocasiones usted se da cuenta que cuando nuestro pastor, no solo en esta congregación, sino donde nos hemos dado cuenta, donde hemos estado, el pastor nos exhorta, nos regaña. Es por el bien suyo y por el bien mío y por el bien de él también, porque él es el que va a dar cuentas de usted y de mí. Él es el que va a dar cuentas, mi hermano, y lo está haciendo por el bien de cada uno de nosotros, de corregirnos, de enseñarnos. Pero en muchas ocasiones no nos gusta que nos diga la verdad, y él tiene que corregirnos. Pero aquí dice, aquí le está hablando Jesús y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice. Y le estaba hablando al pastor, le estaba hablando al ángel de la iglesia, que permites, dice. O sea que el pastor estaba permitiendo eso dentro de la congregación. A Jezabel dice que seduzca a mis siervos, dice, a fornicar, a adulterar, a comer comida sacrificada a los ídolos. ¿Por qué lo permites? Aquí estaba regañando Jesús al pastor. Entonces el pastor, con toda autoridad, tiene el derecho de exhortar y animar a la iglesia a través de la exhortación. Pero muchas cosas no nos gustan.
Y el pastor solamente está haciendo su trabajo que Dios le ha mandado hacer. Ahí ya somos nosotros que tomamos la decisión si lo obedecemos o no lo obedecemos. Porque Dios nos da el libre albedrío de poder elegir qué es lo que vamos a hacer en nuestras vidas. Porque nos está poniendo aquí a Jezabel como un ejemplo. Porque Jezabel no fue una mujer buena, fue una mujer mala. Una hija de los profetas de Baal. Esa fue Jezabel. ¿Usted ha leído la historia de Jezabel? Está en Primera de Reyes, su capítulo 21. En una ocasión dice que el rey Acab era el esposo de Jezabel, el rey de Samaria. Dice que Acab tenía una viña, había una viña cerca del palacio de Acab, del rey Acab, pero era de Nabot, de Jezreel. Entonces Nabot dice que llega con Jezreel y le dice a Nabot: véndeme tu viña, te doy el dinero que vale, y si no, dámela y yo te voy a dar otra viña mejor en otro lado, porque esta está cerca de mi casa y yo la quiero utilizar para verduras, para mí, para sembrar cosas que están cerca de mi casa, para alimento mío. Entonces Nabot le dice: vive Dios que no te lo vendo, dice. No te la daré porque es una herencia que mis padres me dieron. Y Nabot no quiso venderle ni cambiar la viña que Dios le había dado a través de sus padres. Entonces el rey, dice, Acab se puso triste porque no le quiso vender esa viña que estaba cerca del palacio, porque era una herencia que sus padres le había dejado. Pero hoy en día, mi hermano, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la herencia que nos dejan nuestros padres? Todavía están vivos y nosotros ya las vendimos. Sí, no valoramos lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Nos deshacimos de lo que nuestros padres. Pero Nabot no quiso hacer eso. Entonces dicen que el rey Acab se entristeció, se enojó y se fue para el palacio y se acostó, dice, y no comió. Y entró Jezabel y le dice: ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? No, pues hablé con Nabot y le dije que me vendiera su viña o se la cambiaba por otra mejor, pero no quiso. Pero si tú eres el rey, le dijo Jezabel, tú eres el rey y tú puedes decidir qué hacer con él. Estate tranquilo, dice, no te preocupes, yo te daré esa viña. Imagínense la mujer. ¿Quién era el rey? Acá. ¿Y quién era el que estaba dando órdenes ahí? Jezabel. Tú tranquilo, dice, yo te daré esa viña. Entonces dice que Jezabel dice que envió cartas a los principales de Asiria, y para que hubieran dos hombres, dice que atestiguaran en contra de Nabot, que él había, dice, blasfemado en contra de Dios y había blasfemado en contra del rey. Y todo aquel que blasfemaba en contra de Dios y en contra del rey era muerto a pedradas. Entonces los capitanes, los encargados del pueblo, dicen que ellos leyeron las cartas, y cuando vieron esas cartas, dice que la llevaron delante del pueblo y fueron a traer a Nabot, dice, y lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedradas. Y cuando Nabot estaba muerto, entonces llega Jezabel y le dice a Acab: levántate y toma posesión de la viña, que Nabot está muerto. A través de la muerte de Nabot, Jezabel ya había obtenido la potestad de esta viña para dársela al rey. Entonces se levantan Acab para poder tomar la posesión de la viña. Cuando dice que Dios le habla a Elías el tisbita y le dice: ve a Acab y dile que por qué ha hecho eso. Que así, dice, como los perros se lamieron, dice, la sangre de Nabot, así también en este mismo lugar los perros, dice, lamerán tu sangre. Y la palabra del Señor se cumple, mi hermano. Si el Señor dice que tiene un castigo para cada uno de nosotros que sea desobediente, el Señor va a cumplir su palabra.
Si el Señor dice que tiene un galardón para usted y para mí por estar en esta vigilia, el Señor va a cumplir su palabra. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es de que nosotros en esta noche, iglesia, estamos aquí con un propósito de hacer la voluntad de Dios y obedecer lo que Él nos está mandando a hacer. Dios le dijo a Elías que le dijera que ahí donde se habían lambido la sangre de Nabot, ahí mismo también iba a ser lambida la sangre de Acab y de Jezabel. Y la palabra del Señor nos sigue hablando en el libro de Reyes, que dice que llegó el momento, dice, cuando iban a tener había una guerra con los asirios, y entonces el rey de Samaria, que era Acab, con el rey de Judá, que era Josafat, dice que le dice el rey Acab le dice a Josafat: ¿vas conmigo a la guerra? ¿Vas a ir a pelear conmigo? Sí, dice, mi pueblo es tu pueblo y tu pueblo es mi pueblo, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, entonces sí iré, le dijo Josafat. Pero ya consultaste con Dios, le dijo Josafat. ¿Hay algún profeta? Hay profetas aquí, dice, para que consultemos con Dios, dice, si es que vamos a ir a la guerra, si esa guerra va a ser nuestra o no. Entonces dice que el rey Acab reunió 400 hombres, 400 profetas, y todos le decían: sube, que Dios te dará la victoria, Dios te va a dar ese pueblo, porque ese pueblo te pertenece. Pero entonces Josafat dijo: pero no hay algún profeta de Dios aquí. Sí hay uno, dijo Acab, está Micaías, pero siempre que me dice algo solo me profetiza lo malo, dice, nunca me dice la verdad, dice. Por eso es de que no lo quiero aquí, dice. Él creía más en sus profetas del mundo, profetas como quien dice hechiceros, brujos, adivinos, pero no creía en lo que el profeta Micaías le decía, porque Micaías dice que solo le profetizaba lo malo, porque eso era lo que Dios le decía que tenía para el rey, para el pueblo de Acab. ¿Y qué pasó? Dice: mándalo a llamar, le dijo Josafat, y vamos a ver qué dice Micaías. Entonces Micaías dice que le dice: sube, dice, que esa guerra es tuya. Pero Micaías dice que estaba guiado, dice, también por un espíritu. La Biblia lo dice, lo puede usted leerlo en Reyes 21 y 22. Que iba a haber un espíritu que iba a llegar, dice, como un espíritu de mentira. Y Micaías le dijo: sube, y Dios te va a dar la victoria. Vas a regresar con bien, lo vas a obtener. Entonces le dice el Acab a Josafat: ¿ves lo que me dice? Siempre no me profetiza nada bueno, le dice. Entonces dice: Jehová, dice, me ha dicho, dice, y he visto, dice, a las ovejas de Israel, dice, dispersas, caminando por los caminos, por los collados, como una oveja que no tiene pastor. Dios le había profetizado la derrota de Acab. Entonces Acab, aún así, dice que dijo: agarren a Micaías para que lo torturaran con pan y agua. No podía comer ni beber hasta que él regresara, dice, de la guerra. Lo amarraron, dice, a Micaías hasta que él regresara de la guerra sano y salvo. Entonces dice que le dijo todavía el rey Acab a Josafat: tú vete con tu ropa de gala, yo me voy a disfrazar, me voy a poner otra ropa para que no me miren, que yo soy el rey. Pero el rey de Asiria dice que le dijo a sus capitanes de que no mataran a ningún grande ni pequeños o lo que ellos vean, sino solamente al rey quería él. Entonces cuando vieron a Josafat que iba vestido como ropa de gala, pues es que se acercaron con Josafat y Josafat gritó, y ellos reconocieron que no era Acab, porque Acab iba disfrazado como cualquier soldado. Entonces la palabra del Señor dice que hubo un soldado, dice, que tiró una flecha, dice, a la aventura, como quien dice, usted tira una piedra para que le caiga. Y esa flecha dice que llegó
y hirió a Acab, dice, entre medio de su chaleco que él llevaba. ¿Cómo fue que entró esa flecha en el costado del rey Acab? Pero una flecha a la aventura. No le tiraron a él. Esa flecha fue dirigida ¿por quién? Por Dios, porque ella estaba profetizada. Hay una promesa, hay una profecía para cada uno de nosotros y se va a cumplir, quiera usted o no quiera. La muerte de Acab estaba profetizada. Entonces dice que Acab le dice a su soldado, le dice, llévame al carro porque estoy herido. Lo llevaron al carro. Cuando ya estaba en el carro, dice que la guerra arreció y no lo pudieron sacar. Entonces, pero como Acab estaba herido, empezó a desangrarse y toda la sangre se cayó debajo del carruaje donde él estaba. Cuando lo llegaron a mover a Acab, toda su sangre ya estaba abajo. Dice que las prostitutas llegaron y se lavaron las manos de su sangre. Y llegaron los perros y se lamieron la sangre de Acab. ¿Se cumplió la promesa del Señor, sí o no? Se cumplió. Entonces en nosotros se va a cumplir todo lo que el Señor está haciendo y hablando en esta noche. Si no nos arrepentimos de nuestras maldades, de lo que estamos haciendo, el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. La iglesia, hoy en día no estamos hablando de esta iglesia. Es otra iglesia, mi hermano, es otra. Porque el Señor es el que escudriña los corazones y la mente del ser humano. Yo no le estoy diciendo que aquí hay adulterio o fornicación, pero usted sí lo sabe. Amén. Usted sí lo sabe. Yo no. Usted sí lo sabe. Y Dios. Amén. Pero el Señor va a cumplir su palabra porque sigue diciendo. En el verso 22 dice, vamos a leer el verso 21, dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo, dice, ¿cuánto tiempo nos ha dado el Señor? ¿Cuánto tiempo no anduvimos allá afuera en el mundo haciendo cosas que no teníamos que hacer? Porque al Señor no le gusta que nosotros andemos de borrachos, drogadictos, en fornicación, en adulterio. ¿O quién de aquí no anduvo en fornicación? Si hay alguno, la gloria es para Dios. Amén. ¿Sabe usted qué es fornicación, va? El que tiene relaciones con su pareja sin que no esté casado. Ese es un fornicario. ¿Alguien aquí no fue un fornicario? El Señor lo conoce. Yo no. Si hay algún adúltero o fue adúltero, el Señor lo conoce, no yo. Pero aquí dice su palabra que si no nos arrepentimos, dice, nos ha dado tiempo, dice que nos arrepintamos, dice. Si ya nos arrepentimos, la gloria es para Dios también. Porque la Biblia dice que el adúltero, el fornicario, el hechicero, el homicida, el idólatra, el mentiroso, el borracho, el afeminado, no heredará el reino de los cielos. Él lo dice, no lo digo yo, ni lo dice el pastor, ni lo dice quién. No heredarán el reino de los cielos. Y se acabó. No hay discusión, Él es soberano y Él lo dejó escrito y se acabó. Ya. ¿Con quién vamos a pelear? Se acabó. No, dice, no. Ya. Por eso dice, y le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con nosotros? Yo la arrojo, dice, en cama, en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén.
El Señor no es como el dicho que tenemos hoy en este mundo, que aquí pagan justos por pecadores. Con el Señor no. Él va a castigar al culpable. Él dice que la palabra del Señor dice que Él no tomará por inocente al culpable. No, con Él no va a haber eso. Él va a castigar al culpable. Y al que hizo lo bueno le va a dar su merecido también. Le va a dar una corona. Una corona, mi hermano, una corona de oro. Y todo depende de nosotros qué clase de corona queremos tener también, porque hay una escala, mi hermano. Hay una escala de coronas. Porque si usted ha trabajado para el Señor con fervor, con ánimo, qué clase de trabajo solo el Señor lo sabe. Si ha traído almas para el Señor, así van a ir también sus diademas, sus diamantes de su corona. Pero lo importante es ser coronado, mi hermano, que no vayamos a ser condenados. No importa, como decía una señora, aunque sea un alambrito que me ponga el Señor allá arriba, pero que tenga mi corona, dice. Porque no hay nada mejor que heredar la vida eterna. Por eso en esta noche el Señor nos está hablando a nosotros. En aquel entonces le habló a la iglesia de Tiatira, ahora no le está hablando a la iglesia de Tiatira, le está hablando a la iglesia de las 5 fuentes. A ella es la que le está hablando. Porque aquí nosotros podemos engañarnos entre nosotros mismos, pero al Señor no lo podemos engañar. El Señor no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado. Entonces nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Dice el verso 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que el Señor tiene ahora para nosotros, lo retengamos, no lo dejemos ir. No dejemos que otro tome nuestra corona. Esa corona es suya y no de nadie más. Esa corona es suya, es mía, y tenemos que cuidarla. Tenemos que velar por esa corona. Entonces esta noche estamos aquí con un propósito de cuidar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Ah? Él tiene algo para cada uno de nosotros. Dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Imagínense, mi hermano. Tendremos, dice, autoridad sobre las naciones. Porque la palabra del Señor dice, si nosotros hablamos de todo lo que el libro de Apocalipsis está enseñando, dice que nosotros vendremos, dice, y gobernaremos, regiremos también a las naciones, juzgaremos también. Porque el Señor nos ha dado esa autoridad, nos ha dado esa potestad. Y las regirá, dice. ¿Con qué? Vuelvo a leerlo para que se dé cuenta de lo que dice el 26. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Nosotros, el Señor tiene un premio muy especial para cada uno de nosotros. Nos va a dar esa autoridad para nosotros poder regir a las naciones. Nosotros tenemos que pagar el precio de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y es lo que hoy estamos haciendo en esta vigilia. Aquí no venimos a pasar el tiempo, ni venimos a dormir. Aquí venimos a estar despiertos. Porque en otros lugares yo he visto pues a dormir y llegan muchos hermanos, ahí están cabeceando y entonces
La iglesia no es un hotel. La iglesia es para venir a alabar y gritar, somos Pentecostés, ¿sí o no? Y un Pentecostés tiene que estar activo, porque en muchas ocasiones hay el pastor, un amén para el Señor, un gloria. Mi hermano, nosotros somos libres. A nosotros no tiene por qué sacarnos un amén o un gloria a Dios. Va a salir de nosotros mismos porque somos libres. Nadie nos tiene cerrada la boca. Los únicos que les cerraron la boca fueron a los leones para que no se comieran a Daniel. Se espantó Daniel. Imagínense, a ellos sí le cerraron la boca porque Daniel iba a llegar y él se puso. Pero ahí estaba el Todopoderoso con Daniel, que le cerró la boca a los leones. Pero nosotros no, nosotros estamos libres para gritar y decir que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Y allá iremos nosotros. Nosotros vamos para allá, mi hermano. Vamos a reinar por los siglos de los siglos, dice, y las regirá con vara de hierro. Qué gran privilegio, mi hermano. No solo los presidentes de hoy en día, sino que también nosotros, dice, vamos a tener ese privilegio. Vamos a tener ese privilegio de poder ser esas personas especiales para el Señor. Pero para poder llegar a eso tenemos nosotros que pagar el precio y ser y hacer lo que estamos haciendo en esta noche. Y sigue diciendo al final, y dice, y le daré la estrella de la mañana. El 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído. ¿Sabe usted qué es oído? ¿Sabe usted qué es oído? Porque muchos no tenemos oídos, solo tenemos orejas. Estas son orejas. Estas no son oídos. Estas son orejas. Pero muchos solo tenemos orejas, no tenemos oído. Por eso, si no la palabra del Señor fuera clara y dijera, los que tengan orejas, o todos van a oír, pero aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, y el que tiene oído va a entender la palabra del Señor. Ese es el que tiene oído. ¿Por qué? Porque lo escuchamos, lo analizamos y entendimos. Si estamos haciendo lo malo, mañana ya no vamos a seguir haciendo lo mismo. Eso es oír, porque oímos y se nos quedó grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero cuando no oímos, como que no pasó nada. Mañana seguimos siendo los mismos. No hay un cambio en nosotros, porque no tenemos oídos, solamente tenemos orejas. No escuchamos lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Por eso, si no la palabra del Señor nos hablara de otra manera, pues el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vienen grandes cosas para esta tierra. Mi hermano, se avecinan tormentas para este mundo. Vienen unas nubes negras para la iglesia. Y nosotros no estamos preparados, ni física, ni mental, ni psicológicamente. No estamos preparados para eso. Nosotros solo estamos preparados para estar sentados en una silla, pero no estamos preparados para ese enfrentamiento que viene para la iglesia. Ya no es tiempo que nosotros estemos nada más deteniendo la piedra, no. Ya tenemos que salir de detener a la defensiva. Tenemos que salir a pelear. Y para pelear tenemos que estudiar la palabra del Señor para poder llegar allá afuera, porque allá afuera nos vamos a encontrar con gente, mi hermano, expertas más que nosotros. Si nosotros no estudiamos la palabra del Señor, en lugar de nosotros convencerlos a ellos, nosotros nos vamos a hacer igual que ellos. Y para eso tenemos que tener un poquito más de conocimiento de la palabra del Señor. Vienen tiempos difíciles, mi hermano, para la iglesia. Porque nosotros aquí estamos bien cómodos. No, olvídese. Cuando hay alguien allá afuera, hay iglesias allá en el Medio Oriente que están muriendo a causa del Evangelio. Están siendo muertos de hambre, muertos a espada, diferentes tipos de muertes, pero están muriendo a causa del Evangelio. Pero nosotros aquí no.
vigilia, como estamos diciendo, ya a las 12, la 1, ya queremos salir corriendo. Y es que eso no es así, iglesia. Nos tenemos que llenar, nos tenemos que armar con la palabra del Señor. Por eso dice el Salmo 119, su verso 105, ¿qué dice? Esa es la que nos va a alumbrar, nos va a guiar. Tenemos que regresar a la senda antigua, como vivieron los antepasados, que pagaban el precio. Pero nosotros ahora no queremos pagar el precio. Nosotros queremos tener todo en charola de plata, y no es así. Jesús se manifestaba, Jesús hacía los milagros en la cuarta vigilia, y nosotros queremos que la vigilia se nos presente, los milagros se nos presenten en la primera vigilia, de 6 a 9. Y no es así. Nosotros tenemos que pelear. Tenemos que salir de la defensiva a la ofensiva. Ya no solo de defendernos, sino también salir a pelear. Iglesia, hay tiempos que vienen para nosotros. Y la palabra del Señor dice que aún, dice, los escogidos engañará, dice Satanás. Y esos escogidos somos nosotros. Y si no estamos firmes, ¿qué va a ser de nosotros? Si no estamos preparados para pelear. Mire Estados Unidos, ¿qué pasó con Estados Unidos? Cuando derrumbaron las Torres Gemelas, ¿se levantó Estados Unidos o ya no se levantó? Se quedó ahí parqueado. Era una nación muy fuerte, una nación que las demás naciones le temían. Pero después de la caída de las Torres Gemelas, ¿por qué Estados Unidos no volvió a levantarse? Hubiera podido levantar otras 3 o 4 torres, pero se quedó muerto, acabó. Y era un país muy preparado. Y es un país muy preparado. Pero ahora tiene competencias. Ahora hay otros países que le están haciendo la guerra. ¿Y qué va a hacer de nosotros? La caída de las Torres Gemelas, Daniel las pudo ver. Y están escritas aquí en la Biblia. La caída de las Torres Gemelas. Si usted busca en Daniel 8, busque en el libro de Daniel su capítulo 8. Mientras que usted lo busca, yo lo empiezo a leer para que después sabemos que nos vamos a seguir gozando en la presencia del Señor. Dice: en el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión. A mí, Daniel, después de aquello que había aparecido antes, vi en visión. Cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Y vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar. ¿Cómo venía ese macho cabrío? Volando, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos al carnero.
no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Por qué no se levantó? ¿De dónde venía ese macho cabrío volando? ¿Por qué no dijo que venía por tierra? ¿Por qué dijo que venía por el aire? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo miró en visión? ¿Se levantó a Estados Unidos o no se levantó? Tiene fuerza, es un país, es una nación poderosa. Pero hay competencia ahora. Ahora hay quien le haga la guerra. Ahora cualquiera le amenaza a Estados Unidos a mandarle un misil. Pero antes no. Una nación muy respetable. En las iglesias, en las escuelas, lo primero era la Biblia, lo primero eran las oraciones. Ahora ya no. Sacaron la Biblia, sacaron a Cristo de las escuelas. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Pero ahora, ¿para qué está la iglesia? Pues para interceder por este país donde estamos. Porque ¿qué le dijo Jehová a Josué? Que todo lo que pisare, dice, la planta de vuestros pies, dice, será nuestro. Quizás en este país no tenemos un documento que nos ampare, pero si la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro, este país es de nosotros. Mientras que estemos aquí, es de nosotros. Toda la tierra se creó sin fronteras. ¿Quién creó las fronteras? El hombre. El hombre las dividió, no fue Dios. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Pero ahora nosotros, la iglesia tiene en su mano la llave, tiene el poder para mover cualquier circunstancia que a la iglesia le esté afectando. Pero como en ocasiones nosotros depositamos nuestra confianza más en el hombre que en Dios. Pero si nuestra fe está activada con Dios, todo va a ser posible para cada uno de nosotros. Amén. Porque si el mismo Jesús, Él no hacía nada, Él no hacía un milagro sino pedirle la dirección al Padre. Y Él aún lo dijo: Padre, yo sé que tú me vas a oír, pero a causa de esta gente, dijo. Pero sin embargo, Él oraba. Él en el día se dedicaba a caminar Galilea, Samaria, Judea, pero en la noche Él oraba, Él vigilaba. Por eso, como estamos diciendo, Él más hacía los milagros en las noches, en las vigilias. Y ahora nosotros ya no queremos vigilar, queremos que todo sea normal. Pero si en un fin de semana, si nos invitan a una fiesta, a una carne asada, mi hermano, no importa que nos llegue a la 1, 2, 3 de la mañana. Ahí estamos, bla, 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 plática y si hay cafecito, si hay pan, galletas o lo que sea, eso es la iglesia. Pero si es para el mundo, mi hermano, amanecemos, y si es posible seguimos el siguiente día y no nos importa. Pero para Dios no queremos pagar el precio. Iglesia, Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no se haya contaminado con las cosas de este mundo. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos del reino celestial. Somos de allá arriba. Nosotros no somos de aquí. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, Cristo viene por una iglesia virgen, no una iglesia que se haya contaminado con otros. Por eso dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que permites que esta mujer, dizque profetiza, Jezabel, seduzca a mi pueblo en fornicación, en adulterio. Cristo viene por una iglesia virgen, no una iglesia adúltera.
no una iglesia fornicaria. ¿Somos de Cristo o somos del mundo? ¿Mundanos o cristianos? Pero no podemos ser las dos cosas a la misma vez. Así es que, iglesia, Cristo le va a pedir a usted cuentas en aquel último día. Y a Él, con su infinita misericordia, sabrá si nos da entrada en el reino de los cielos. Porque ahorita no podemos nosotros condenar a nadie, y nadie nos puede condenar, porque el único que nos va a condenar se llama Jesús. Él es el que nos va a condenar, el que va a ir a juzgar, a según cuál haya sido nuestra obra. Pero es muy importante que nosotros tomemos en cuenta y tengamos esa plena seguridad que tenemos un abogado para con el Padre, que es Cristo Jesús. Tengamos esa seguridad de que Él está siempre para atendernos en el momento más difícil que estemos pasando. Él no duerme. Él está dispuesto para nosotros las 24 horas, siempre y cuando le clamemos a Él de todo corazón. Así es que, iglesia, póngase sobre sus pies. Vamos a estirarnos un ratito y le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por esta maravillosa hora, y que sea Él, Señor, hablando a nuestras vidas, y que esta noche, mi hermano, no sea en vano. Esta noche que no sea porque teníamos que venir, que porque era vigilia. No, mi hermano, esta noche venimos para fortalecernos en el Señor y dejar de ser lo que estábamos siendo, porque Cristo viene por una iglesia perfecta, una iglesia virgen. No podemos contaminar lo de Dios con el mundo. Si aquí en esta noche había un adúltero, el día de mañana ya no lo va a hacer. Si había un fornicario, el día de mañana ya no lo va a hacer. No estoy hablando conyugalmente, estoy hablando del mundo y Dios, que no le podemos servir al mundo y a Dios a la misma vez. Tenemos que decidirnos, porque Padre que estás en tu trono de gloria, te damos gracias, Padre Celestial, por este hermoso y grande privilegio que nos diste, Señor amado, de poder, Señor, hablar de tu palabra, Señor amado. Ayúdanos, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Danos esas fuerzas, danos esa sabiduría para poder, Padre Celestial, sí, sobrevivir sobre la faz de la tierra donde tú nos tienes todavía, Padre Santo. Sí, eres el único, Padre, que nos puedes ayudar, nos puedes fortalecer. Sí. Eres el único, Padre, que puedes curar esas heridas, Señor, que el enemigo ha hecho a nuestra vida espiritual. Sí, tu palabra dice que por tu llaga, Padre Celestial, por tu llaga, sí, nosotros hemos sido curados. Sí, y creemos, Padre Celestial, que por esa herida, Padre Celestial, que tú llevaste, fueron borrados nuestros pecados. En esta hora te damos gracias por todo lo que hiciste en nuestras vidas, Señor amado, por el precio que pagaste por nuestra salvación. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos presentes, Señor amado. Tú los conoces por nombre, tú conoces sus necesidades, sus alegrías, sus dolores, lo que sea, Padre. Pero creemos, Padre, que después de esta noche de vigilia, Padre, no saldremos como entramos por esa puerta, sino saldremos renovados, Padre Celestial. Saldremos con un ánimo, Señor, muy en alto, Padre Santo. Esas enfermedades, Señor, tú las llevaste allá en la cruz del Calvario, Señor. Esas enfermedades espirituales, la cual el enemigo, Padre, ha venido a sembrar a nuestras vidas, Padre. Pero en esta maravillosa noche, en el nombre de Jesús, Padre, nos declaramos libres, Señor amado, para poder alabar y glorificar tu nombre con libertad, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, que nos amemos, Padre, unos con otros, Señor amado, que nos exhortemos unos con otros, que nos demos ánimo unos con otros, nos ayudemos, Padre, unos con otros, Padre. Quita ese odio, esa ira, ese rencor, Padre, entre cada uno de nosotros, porque si tú nos mandaste, Señor, a que nos amemos unos a otros, Padre, ayúdanos a hacerlo, Padre. Ayúdanos a reconciliarnos, Señor amado, con nuestros hermanos, Señor amado, aquí en esta tierra, para poder, Padre Celestial, poder llegar a ese lugar el cual tú dijiste, Señor, que ibas a ir a preparar para cada uno de nosotros. Y allá llegaremos, Padre Celestial, sin mancha y sin arruga. Allá llegaremos, Señor, limpios de toda maldad, limpios de todo pecado, a través de tu preciosa sangre, Padre, que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor amado. Gracias por ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo amado, Padre,
que nosotros podamos tener